Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio. Es un placer nuevamente acompañarlos, esta vez con la temática llamada el oponente. En anteriores trabajos mencionamos que esta época de Acuario es propicia para generar cambios y procesos de evolución de conciencia. Precisamente esta temática es importante porque el oponente quiere evitar que gestemos ese proyecto. Bien, por lo tanto, para entrar a hablar del oponente, primero tenemos que remontarnos y conocer del cómo llegamos a esta realidad. ¿Por qué? Precisamente porque en esta realidad habita el oponente. Entonces, es necesario saber primero eso, y seguramente después de eso comprenderemos mejor quién es el oponente y cómo jugar el juego del oponente. El juego que nos pone el oponente. Bien, entramos entonces a explicar un poco cómo llegamos a esta realidad, ¿sí? Que repito, es una realidad en la cual habita ese oponente. Bien, para explicar eso tenemos que entrar a trabajar con los conocimientos cabalísticos. Los conocimientos de la cábala son milenarios, hace parte de la tradición judía, y lo que vamos a entrar a estudiar es el árbol de la vida, el diagrama de Dios, se le conoce. Este diagrama tiene 10 esferas, ¿no? Estas esferas son conocidas como sefirotes. Cada esfera la rige un planeta, la rige un hombre, la rige un ángel. Representa cómo la luz de Dios baja para generar precisamente una realidad, ¿sí? También representa ese grado de evolución al cual nosotros aspiramos, que se relaciona con el ascenso, porque como comprenderemos, nosotros nos ubicamos en el sefirote más bajo. Para entender un poco esto, observemos el diagrama, el número 1, ¿sí? Que corresponde a Keter. Este sefirote es a través del cual toda la luz de Dios se manifiesta. Y observemos el sefirote 10, que se le llama Malkut. Se le conoce también como la tierra, es decir, nuestra realidad. Entonces hay una notable diferencia, ¿sí? Primero de cómo llega la luz hasta acá, y después cómo nosotros tenemos que llegar nuevamente hacia allá. Bien, comprendido que el 1, es decir, Keter, representa la luz, también se le llama la coronilla, pues digamos que a partir de aquí se empieza a gestar todo lo que nosotros concebimos o todo lo que se ha creado. De aquí parte todo, de Keter. Keter
la luz de Dios, quiso construir una realidad, un lugar para que habitemos. El invento de él primero se gestó de manera mental, como nos ocurre a nosotros, compartiendo el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Entonces la divinidad, en cierto momento, quiso crear algo, lo creó, pero primero lo pensó. Bien, entendido eso, Keter, que es toda la luz de Dios, va a generar el segundo sefirote, que corresponde a Joshma. Joshma representa la sabiduría. Lo rige el planeta Plutón. Y el ángel, también que lo gobierna ese planeta, es Raziel. Se dice que en Joshma, en esta dimensión, que también se le llama el verbo, la palabra, por eso en el relato bíblico se habla mucho de la palabra, que ahí se gestó. Y a partir de allí surge la idea de crear una realidad física. Es decir, en Joshma se genera la idea. De Joshma se pasa al planeta 3, Sefirote 3, que vendría a ser Binah. Binah. Binah está regido por Saturno, el planeta Saturno, el ángel que gobierna este planeta es Zadkiel, ¿sí? Y digamos que Binah representa la inteligencia. Aquí hay que separar sabiduría de inteligencia. La sabiduría nos genera una inteligencia para poder dar vida también a esas ideas, ¿sí? Recordemos eso. Joshma genera la idea, Binah la inteligencia para dar forma a esa idea. Nos estamos dando cuenta que aquí se forma una trinidad, 1, 2 y 3. También nos estamos dando cuenta que a partir de esa luz de Dios, en cada sefirote se le empiezan a agregar unos ingredientes a esa creación final que se va a gestar, esa creación de esa realidad final. Hasta ahora tenemos luz, tenemos sabiduría, tenemos inteligencia. Pasamos al sefirote 4, Giesed. Giesed representa lo misericordioso. Giesed lo rige el planeta Júpiter. El ángel que gobierna ese planeta es Zadkiel también. Lo misericordioso se dice que es lo que Dios ha creado. Todo lo que Él ha hecho ha sido a partir de la misericordia. Y para entender el concepto de misericordioso tenemos que entender que es como el amor de un padre a un hijo. No importa cuántos defectos tenga, igual lo ama, lo quiere. Sin importar nada, lo quiere. La misericordia. Por lo tanto, a ese invento que se está gestando se le agrega la misericordia.
De Geset, el cuarto sefirote, pasamos a Geburah. Geburah representa la fuerza. Porque obviamente para crear una realidad se necesita de un movimiento. En este caso, Geburah representa la fuerza. El empuje, pues, que se le da a todo este invento que se está gestando. Entonces, Geburah está regido por el planeta Marte. El ángel es Camael, también lo llaman Samael, ¿no? Y también representa la justicia. Es decir, el control ya. Aquí ya se ponen reglas. Entonces miren que este invento que se está creando empieza a tener ya unos elementos, pues para no poder desbordarse, ¿no? Sino que hay un esquema que permite que ese invento no se salga de las manos. Bueno, de ese planeta 5 pasamos al 6, que viene a ser Tiferet. A Tiferet lo rige el Sol, el planeta, el astro solar. Y el ángel que gobierna este planeta es Miguel. En Tiferet rige la belleza. La belleza. Todo el mundo tiene una belleza. Toda la realidad nuestra tiene en sí una belleza. Y es el elemento que Tiferet le entrega a esta creación que se está gestando, a este invento, a esta idea. ¿Sí? Aquí también entra de lleno los esquemas relacionados con las matemáticas, ¿sí? Los esquemas relacionados con ese también orden, del cual venía anteriormente Geburah, ¿sí? Lo que los griegos llamaron el cosmos, el orden. Bueno, entonces miren que esta realidad ya tiene una serie de ingredientes, ¿sí?, que van a dar paso ya a el séptimo sefirote, que viene a ser Netzach, que Netzach representa la victoria, porque la victoria representa ese logro, ¿sí? Es un logro, y Netzach tiene ese elemento. Este sefirote lo rige el planeta Venus y lo gobierna el ángel Haniel. Bien, de Netzach pasamos al octavo sefirote, que viene a ser Hod. Hod es el guía. Hod está regido por el planeta Mercurio. Y el ángel que gobierna Mercurio es Rafael. Hod es el guía de ese invento, de esa realidad que se está gestando. ¿Y qué es lo que guía Hod? Pues lo lleva, lo orienta ¿hacia dónde? Hacia Yesod, que es el noveno planeta, el cual se le denomina el fundamento. Es decir, estamos ya solo un paso a concebir toda una idea en algo real. Y Yesod representa ese último paso. A este lo rige la luna. Y el ángel es Gabriel. De Yesod se genera finalmente
el paso a Malkut, la tierra, nuestra realidad, ya creada. De esta forma se creó la realidad en la cual vivimos desde la explicación cabalística. Y como se pudieron dar cuenta, pues tiene todo un proceso largo. Es lógico pensar que igualmente nosotros llegamos a esta realidad de forma similar. Partimos de Keter y llegamos hasta Malkut. Porque nosotros hacíamos parte también de esa luz de Dios, de esa conciencia, de esos espíritus de Dios, que sabían que Dios iba a crear una realidad. Y por eso nosotros queríamos experimentar esa realidad. Quisimos vivir lo que Dios había hecho. Es decir, nosotros pedimos estar aquí, en esta realidad, Malkut, la tierra. Porque queríamos experimentar lo que Dios había hecho. La idea que Él concibió, queríamos vivir esa idea. Y es lo que estamos haciendo. Viviendo esa realidad. Ese invento. Esto empieza a adquirir unos tintes bien interesantes. Primeramente sabemos que vivimos en esta realidad, Malkut, el 10º planeta, y nos enfrentamos actualmente a una realidad complicada. Y para entender un poco todo este panorama, tenemos que nuevamente remontarnos. Porque si ustedes se fijaron bien, cada planeta de cada sefirote de este árbol o diagrama de Dios, lo rigen unos planetas. Voy a mencionar algunos: Plutón, Saturno, Júpiter, Marte, en este caso un astro, el Sol, Venus, Mercurio, un satélite, la Luna y la Tierra. ¿Por qué hago mención a estos planetas? Estos planetas son muy protagonistas, están muy presentes en la situación en la cual nosotros nos encontramos actualmente, de esta epidemia, de esta situación. Ya que estos planetas actualmente en el cielo están alineados y están produciendo toda una serie de cambios que están terminando por afectar nuestra realidad. ¿Esto qué implica? Pues que el que se inventó todo esto, que es un ser realmente muy inteligente, él entiende o entendía que su creación iba a llegar un momento en donde tenía que ponerle un control. ¿Y por qué? Pues resulta que al igual que como nosotros quisimos experimentar lo que era esta realidad hecha por Dios, o sea, los que estamos aquí estamos ya viviendo, pero quisimos venir a experimentar eso. De igual forma, otros seres de otras dimensiones quieren venir acá a experimentar esa realidad y experimentar ese salto evolutivo también.
Por lo tanto, estos seres tan inteligentes hicieron un sistema en el cual, en determinado tiempo, estos regentes de esos planetas, que son unos ángeles, se alinean, ¿sí? Y cuando se alinean, producen obviamente una serie de cambios que hacen que la realidad se afecte. Eso ha sido cíclico, eso ha pasado a lo largo y ancho de la historia, por eso meteoritos, por eso inundaciones, por eso terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y todo esto por qué? Lo que estos seres maravillosos y muy inteligentes concibieron fue que precisamente en ciertos tiempos que las sociedades alcanzan sus desarrollos, toda sociedad que llega a esos desarrollos empieza a colapsar, ¿sí? Y a degenerarse. Entonces ese es un buen momento para que ellos hagan una limpieza. Por eso alinean planetas y empiezan a generar ese tipo de transformaciones. ¿Con qué ánimo o con qué objetivo? Pues bueno, como les dije, hay muchas personas que no están cumpliendo en esta realidad un objetivo claro. Ese salto colectivo, esa evolución, esa elevación de conciencia. Ustedes saben que vienen otros seres que quieren experimentar con esa realidad y ayudar a ese salto evolutivo, pues lo que hace, digamos, con todas estas conjunciones es reducir el número de personas que están desequilibrando energéticamente el planeta, ¿sí? No solo con sus acciones, sino con sus pensamientos, ¿sí? Es por eso que muy posiblemente la mitad del planeta quede después de toda esta situación de pandemia. Se está yendo mucha gente, estamos contando pues miles, pero van a dar, ellos se van para que le den vida a otras que van a venir, que van a tener otros pensamientos. Recordemos que quisimos venir a esa realidad, nosotros, a experimentar esa realidad y ayudar a ese salto evolutivo. Para eso vinimos aquí, ese es nuestro objetivo. Lo demás es invento, ¿sí? Muchos creen que vinieron acá es a, no sé, a hacer una carrera, una casa, bueno, tantas cosas, pero nuestro objetivo es ese, dar ese salto evolutivo, ¿sí? Por lo tanto, había mucha gente que no estaba haciendo eso y no lo iba a hacer. Eso es lo peor, que no lo iba a hacer. Entonces, el que diseñó esto es tan inteligente que dice, bueno, entonces, la mitad se va y van a llegar, ahora sí, otros que sí van a querer dar ese salto. O sea, los que están naciendo en estas épocas, por ejemplo, es gente muy maravillosa realmente, que va a estar muy despierta a todos estos cambios, estos conocimientos, nos van a venir a enseñar, porque ellos son de otras esferas. Entonces, bueno, ese es más o menos para explicar el cómo funciona todo este diagrama, ¿no? De forma muy básica, la verdad. Lo estoy explicando de forma muy básica. Bien. Ahora, lo interesante de apuntar además es que si observamos nuevamente el diagrama, nos vamos a dar cuenta que este árbol representa también dos hemisferios, miren, izquierdo y derecho. En un trabajo anterior mencioné que hubo una raza, porque anteriormente todos estábamos unidos, ¿sí? Es decir, compartíamos una sexualidad, ¿sí? En un solo cuerpo, pero en un momento de la historia se
Se separaron esos dos sexos, pero también se separaron esos dos hemisferios. Y en otro punto de la historia, se volvieron a unir. Se volvieron a unir. Lo que hemos visto a lo largo de la historia es que, pues, lo que se esperaba no se hizo, y es que se activaran esos dos hemisferios. Pues no. Lo que lastimosamente hemos estado viendo a lo largo de la historia es que un hemisferio, digamos, se ha trabajado en una etapa de la historia específica, se trabajó con un hemisferio, en este caso el izquierdo, y en otra etapa de la historia se trabajó con el otro hemisferio. Eso es lo que hemos venido viendo. Entonces, por ejemplo, en el oscurantismo, ¿sí?, nos damos cuenta que todo el orden, todas las reglas, ¿sí?, todo se regía desde el punto de vista de la creencia, es decir, lo que era el hemisferio derecho. Pero, digamos, en la etapa que estamos abandonando, ¿sí?, la edad más moderna, todo se tenía que explicar desde la lógica, ¿sí? Todo se creó a partir de esa razón, ¿no? Ambos conocimientos que han estado separados por la historia, ¿sí?, el uno opacando al otro o peleándose con el otro, ambos llevados al extremo son terribles. Los unos crean fanatismo, los otros de igual forma crean disociaciones. Entonces, esta edad, esta era en la cual actualmente estamos, nos va a permitir activar los dos hemisferios, porque precisamente en esta etapa, en esta edad de Acuario, van a estar presentes las dos energías, ¿sí? Las dos energías. Por lo tanto, los conocimientos, si lo observamos desde el diagrama del árbol de la vida, si observamos los conocimientos, del lado izquierdo, Binah, Jevurah, Hod y Esod. Nuestro hemisferio izquierdo tiene todos los conocimientos de esos sefirotes, de esas esencias divinas. Nuestro hemisferio derecho tiene los conocimientos de Joshma, de Gesed, Netzach y Tiferet. Tiene todos esos conocimientos también. Ambos hemisferios, porque fuimos creados, recordemos, por una divinidad que tenía esas dos esencias. Entonces, al juntar esas dos esencias nos va a permitir ¿qué? Pues despertar. Es darnos cuenta de todo este entramado, de toda esta historia, pues. Esta edad de Acuario es propicia para que los dos hemisferios se activen. Algo que no habría pasado en anteriores eras, ahora está ocurriendo. Por eso este es un momento trascendente, importante, y los que tienen que quedarse en este plano dimensional son los que van a ayudar a ese proceso evolutivo. ¿Por qué? Porque van a comprender, no se trata de que son buenos o son malos, porque eso no existe, ¿sí? Son dos fuerzas, una destructora y una creadora. Esto no se trata si es que es bueno o es malo el que se va a morir. No, aquí se trata es el que sabe, es el que se va a quedar. El que sabe a qué es que se va a quedar. Entonces, independientemente, todos tienen un papel que tienen que cumplir. Los que son malos, supuestamente, son malos, es para que nosotros veamos que son malos
Porque si no estuvieran ellos, imagínense, no supiéramos que hubiera maldad o que hubiera, digamos, un tipo de polaridad. De modo que ellos funcionan también para eso. Que a veces mucha gente dice, no, pero se van los buenos, se quedan los malos. Pero eso no funciona así. No que el que supuestamente es malo está desempeñando una función. Y es hacernos despertar. ¿Sí? Es que nos demos cuenta que lo que está haciendo no está bien. Y para eso necesita él cumplir ese papel, existir. Bueno, entonces todo eso está diseñado realmente de una forma muy interesante, ¿no? Como se pueden dar cuenta. Muy sabia. Bien, ahora, digamos, comprendido todo eso, volvemos a nuestra realidad, volvemos a Malkut. Y el tema de Malkut es un poco complicado. ¿Por qué? Pues resulta que, como ya lo dijimos, nosotros pedimos venir aquí, pedimos ver esa realidad y experimentar, esa realidad que inició con una idea de Dios. Quisimos experimentarla. Pero resulta que en ese proceso nos olvidamos que habían otros conocimientos por allá. Porque Malkut representa todo lo hermoso, pero también lo maléfico, digamos. O sea, es un mundo muy polar. Pero es un mundo muy adicto. El que llega a Malkut es como el que prueba una droga, pues. Se vuelve adicto a Malkut. Y no quiere irse de Malkut. Y ese es el problema que nosotros tenemos, que no nos queremos ir de Malkut. Vinimos a experimentar esta realidad y nos gustó tanto, con todo lo bueno y con todo lo malo, digamos, que decidimos seguir en Malkut. Es más, nos olvidamos de lo demás. Hoy por hoy muchos ni sabían de lo que les estoy hablando, ¿sí? De esos mundos superiores y todo eso, ni saben. Tanto tiempo que hemos estado acá que nos hemos olvidado. ¿Por qué? Porque Malkut nos gustó. El invento de Dios nos gustó. Y no podemos salir de aquí. ¿Sí? No hemos podido salir de aquí. Ahora, este salto que vamos a dar va a ser fundamental para comprender todo este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Sí? Porque precisamente activar los dos hemisferios que se va a dar en esta era va a permitir despertar. ¿Sí? Es decir, darnos cuenta que estamos en Malkut y que tenemos que salir de Malkut, de la tierra. Y es que hemos estado tanto tiempo en Malkut, y hemos estado cambiando de cuerpos, pues, ¿sí? Que estas almas que han llegado a Malkut, digamos, ¿sí? Estos espíritus, estas conciencias, digamos, han estado pasando y se quedaron ahí. ¿Y qué han producido? Han producido dharma y han producido karma. Entonces, no salen de ese círculo. O sea, todos los que estamos aquí seguimos en Malkut y no hemos podido salir de Malkut. ¿Por qué? No nos hemos dado cuenta que estábamos en Malkut. Por eso. Y como hemos pasado tanto tiempo, pues es como cuando, por ejemplo, en esta casa,
esta casa yo pago un arrendo. Y digamos, pasa un año sin pagar. Y cuando yo ya quiero salir, pues el arrendatario me va a decir, bueno, ¿qué fue? Págueme o si no, pues, ¿sí? Igualmente pasa acá. O sea, Malkut tiene un regente. De él no quería hablar mucho y no voy a mencionar su nombre. Pero digamos, el que rige este planeta, esta realidad, es un ser al cual le tenemos que pagar, pues. ¿Y cómo se paga? Pues con un karma y se paga con un dharma. Entonces, el dharma es el premio y el karma es el castigo, digamos, ¿sí? Y hasta que no paguemos hasta que no nos den ese dharma, que es ese premio, y hasta que no también cumplamos con ese castigo, ese karma, no podemos salir de Malkut. Tenemos que estar aquí en Malkut. Esas son las reglas de ese regente, pues. Es como el arrendatario. Es su contrato, pues. O sea, yo le di su cuerpo, porque todo lo que es físico, todo lo que se manifiesta en lo físico, en esta realidad, en este caso Malkut, pues pasa por la vista del regente de este planeta. Y todo es físico, es decir, estos cuerpos, estos avatares, son propiedad de él. Y él nos los presta para que nosotros experimentemos, ¿sí? Y obviamente eso va a tener un costo, pues. Y hasta que no paguemos ese costo, no podemos salir. Él nos va a tener cambiando de cuerpo hasta que, ¿sí?, cumplamos y salgamos. ¿Cómo salimos? ¿Ah? Y por eso es importante saber esto, y por eso es importante la era en la cual estamos actualmente, Acuario. Porque Acuario, primero, con esa activación de hemisferios nos va a hacer despertar, ¿sí?, de que estamos metidos ahí en un entramado, ¿no? Un juego, estamos metidos en un juego. Y que necesitamos, para salir de ese juego, pues hay una característica muy interesante que nos enseña esta era de Acuario, que es el desapego. O sea, todo lo que nos une físicamente con Malkut, ahí está la clave. O sea, lo que nos ha hecho adictos a Malkut. Es allí donde tenemos que desapegarnos de todo eso que nos une a Malkut. Lo que nos ha hecho adictos a estar acá en esta dimensión de Malkut. Esa es la respuesta, esa es la clave. Y la era de Acuario nos enseña, o los acuarianos nos enseñan, a que no hay que ser muy apegado con lo material. Por lo tanto, ese es el gran mensaje de la era de Acuario. Por eso es importante que en esta era hagamos ese salto, y seguramente lo vamos a poder producir, ese salto, porque se dan todas las condiciones, ¿sí? Porque los hemisferios se van a activar, porque muchos van a despertar, pero el siguiente paso va a ser ese desapego hacia todo lo que nos ha unido a Malkut, porque sabemos que hay otras esferas por allá, otros mundos también muy maravillosos, que nos esperan, y ahí está ese salto. Ahora, finalmente viene el tema principal: el oponente. ¿Quién es el oponente? Bueno, es un poco espinoso el tema, pero resulta que el oponente
aunque el nombre asuste un poco, no es tan malo, la verdad. Más bien es necesario. Porque como iremos comprendiendo, y ya lo manifesté, no existe ni bueno ni malo, sino que existen dos fuerzas. Y esas dos fuerzas permiten que haya un equilibrio. Por lo tanto, todo lo que habita en este plano fue creado por el mismo ser. E inclusive el que rige esta realidad de Malkut, pues es un ser que trabaja para la misma divinidad. Y que está allí precisamente cumpliendo un trabajo, cumpliendo un objetivo. Para entender un poco esto del oponente, lo vamos a poner de forma individual, pero eso mismo ocurre de forma más general. O sea, en lugar de hablar de la Tierra, vamos a hablar es de un individuo, digamos, para que podamos entender cómo es que juega el oponente. Bien, aquí tenemos Keter. Nuevamente, nos remontamos a Keter, que está presente en el Sefirote 1. Si ustedes se fijan bien, en lugar de pasar al 2, al 3, al 4, al 5, etc., hay una línea que conduce del 1 hacia el 6, ¿sí? Del 6 al 9 y del 9 al 10, es decir, a Malkut, a nuestra realidad. Ahora, si Keter es la luz, hay una línea directa de nosotros con esa luz, sin hacer tantas escalas por esos otros sefirotes. Es una línea recta. Pero esa línea la rigen, en este caso, dos sefirotes. El uno es la luna y el otro es el sol. Por ello, en la antigüedad existieron dos religiones, una solar y una lunar. ¿Por qué? Precisamente como nos lo muestra este diagrama, a través de estos dos astros, en este caso un astro y otro un satélite, la luz de Dios se manifiesta de forma más rápida. La luz de Dios llega a través de estos dos astros y por eso estos dos astros eran tan venerados en la antigüedad, porque a partir de ellos era más rápida la comunicación con Dios. Ahora, digamos, toda esa luz llega a través del sol, de la luna, llega hasta Malkut. Pero resulta que quien lo rige es el oponente. No voy a decir su nombre. Ese oponente sabe, imaginémonos que Malkut es un individuo, ¿listo? Entonces, va a llegar mucha luz, digamos el sábado, me va a llegar mucha luz el sábado y estamos en lunes. Y entonces el oponente dice, bueno, antes de que llegue la luz, el miércoles yo le pongo una traba, pues. Es decir, lo engatuso con una ilusión que va a hacer que él no reciba esa luz. Y lastimosamente todos los que estamos
y seguimos en Malkut, hemos estado precisamente siendo engañados por nuestro oponente. Porque cuando él nos pone, ¿no? Eso arma todo un espectáculo ahí. Es decir, arma un problema. Y nosotros nos fijamos más en el problema que en la luz que vamos a recibir. Y entonces, mientras nosotros estamos desesperados con ese problema, él se degusta de la luz que era para nosotros, se la coge él. Y así nos ha tenido acá, en Malkut. Porque hemos estado pierde y pierde y pierde en ese juego. Pero, por otro lado, si nosotros descubrimos el juego, entonces él no solo nos entrega la luz que nos iba a llegar, sino que aparte nos regala más luz. Poniendo un ejemplo, si nos iba a llegar el 30% de la luz, él nos da el 100%. No voy a decir su nombre, pero él es el que nos da luz. Él es el dador de luz. Él es el lucero. Entonces, si sabemos el juego, si sabemos cómo jugar ese juego, si conocemos al oponente, pues más luz va a llegarnos. Y eso es lo que nos enseña este diagrama. Por eso hay una línea recta, directa. No hay que hacer tantas escalas, es directa. Obviamente, suena fácil, pero no es fácil. Porque cuando le ganamos una partida al oponente, él listo, nos entrega la luz con su recompensa. Pero luego nos pone una más difícil. Es así el juego. Hasta que no sepamos jugar el juego, queridos amigos, no nos vamos a poder despertar. ¿Por qué? Porque para activar los dos hemisferios necesitamos que la luz de Dios llegue. Y solo logrando que esa luz llegue, vamos a poder activar esos dos hemisferios. Esos dos hemisferios nos van a permitir desapegarnos más fácilmente de esta realidad, de este hermoso invento llamado Malkut. Digamos que esa es nuestra función para desmenuzarla mejor o para traducirla mejor cuando hablamos de una evolución, de un salto evolutivo. Pues ese salto se trata de conocer todo esto, conocer estas cosas. Porque si no las conocemos va a ser difícil hacer ese salto. Porque tú no puedes ganar nunca un juego donde ni siquiera sabes que estás jugando. Y ni siquiera sabes con quién estás jugando. Queridos amigos, ahí está el trabajo es amplio. Y
aquí debe partir un nuevo comienzo ya, ¿sí? Ese sería el ideal nuestro. O sea, lo que pasó quedó ya. Ahora sí, propongámonos un nuevo comienzo ya teniendo en cuenta estos elementos, que creo que eso es lo importante. Mucha esperanza, mucha energía, mucha luz para todos ustedes, para todos nosotros. Yo espero vernos en otra oportunidad con otro interesante tema para seguir también ayudando a todo este proceso, para seguir despertando también un poco, porque nos hace falta seguir despertando y seguir conociendo aún más todos estos maravillosos temas que nos trae esta era de Acuario. Muy buenas noches para todos.